Buenos días, niños y niñas de los octavos años A y B. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Les envío un abrazo afectuoso desde mi casa, de parte mía y de la profesora Gabriela. Niños, en la clase de hoy van a desarrollar las actividades con el propósito de aplicar los conceptos y habilidades que han aprendido en esta unidad sobre los textos narrativos. Para ello van a leer un cuento. Entonces, el objetivo de la clase de hoy será leer y comprender un cuento, El desencanto, reconociendo su conflicto. Para progresar en este objetivo vas a necesitar tu texto de lenguaje, el cual abrirás en la página 54 y tu cuaderno del subsector. Recuerda que debes efectuar las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando la fecha, el objetivo de la clase y el número de la clase que estás desarrollando. Partamos entonces activando los conocimientos previos que ya posees. ¿Qué elementos del texto narrativo recuerdas? Vas a elaborar un listado en tu cuaderno. Recordemos el concepto clave de la clase de hoy, que es el cuento. El cuento, niños y niñas, es un texto breve que está escrito en prosa, basado en hechos reales o ficticios, creado por un autor cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Pertenece al género narrativo. El cuento tiene una estructura y esta consta de 3 partes: inicio, desarrollo y desenlace. Posee un ambiente físico, que es donde ocurren los hechos, y un ambiente psicológico, que se refiere a la sensación que reina en ese momento. Posee además un narrador, que es la voz ficticia que nos presenta los acontecimientos que conforman la historia, así como también, en algunos casos, los pensamientos de los personajes. A continuación, entonces, te invito a leer de manera comprensiva y atentamente el cuento El desencanto, que está presente en la página 54 de tu libro de lenguaje. Vamos a leer. El desencanto, anónimo porque no tiene un autor conocido. Se trataba de un hombre que nunca había tenido ocasión de ver el mar. Vivía en un pueblo del interior de la India. Una idea se había instalado con fijeza en su mente. No podía morir sin ver el mar. Para ahorrar algún dinero y poder viajar hasta la costa, tomó otro trabajo además del suyo habitual. Ahorraba todo aquello que podía y suspiraba porque llegase el día de poder estar ante el mar. Fueron años difíciles. Por fin ahorró lo suficiente para hacer el viaje. Tomó un tren que lo llevó hasta las cercanías del mar. Se sentía entusiasmado y gozoso. Llegó hasta la playa y observó el maravilloso espectáculo. ¡Qué olas tan mansas! ¡Qué espuma tan hermosa! ¡Qué agua tan bella! Se acercó hasta el agua, cogió una poca con la mano y se la llevó a los labios para degustarla. Entonces, muy desencantado y abatido, pensó: ¡qué pena que pueda saber tan mal con lo hermosa que es! A continuación, vamos a revisar las preguntas que están en la página 55 de tu texto en relación a este cuento que hemos leído. Vamos con la primera pregunta. Ahí vamos a bajar un poquito. ¿Cuál es el conflicto que motiva a actuar al personaje? Recuerda que el conflicto es una situación, problema, que afecta al protagonista y le impide lograr su objetivo. Pregunta 2. A continuación, dice, se presentan 2 posturas diferentes sobre el personaje del cuento. Primera postura: el hombre es un personaje que evoluciona a lo largo de la historia. Siguiente postura:
el hombre es un personaje que no presenta cambios a lo largo de la historia. ¿Con cuál estás de acuerdo? Escoge una y fundamenta con evidencias del cuento. Considera los distintos elementos del mundo narrado. Pregunta 3. Explica brevemente, en no más de 2 líneas, cuál es el acontecimiento principal del cuento. Recuerda que un acontecimiento principal es un hecho muy importante que ocurre en un relato y es fundamental para comprender la historia. Vamos con la pregunta 4. ¿De qué más habla el cuento? ¿Qué te deja? Explícalo en un párrafo. Y la pregunta 5. ¿Crees que el hombre amaba el mar? Plantea una interpretación al respecto, considerando los acontecimientos narrados y tu propia visión del amor. Chiquillos, para responder las preguntas 4 y 5, deben relacionar el tema del relato con tu experiencia de vida para poder extraer una conclusión que vaya más allá de la historia leída. Y la pregunta 6, que está en la página 55, vamos a bajar. Ahí, la última pregunta, que es la número 6. En esta pregunta vas a tener que, después de la observación, vas a elegir una de las 3 obras pictóricas y la vas a describir lo más detallada posible. Siempre la idea es que quien lea tu trabajo se pueda hacer una idea completa de aquello que tú observaste. Y esta es la actividad que planeamos para la clase de hoy. Recuerda enviar las fotos de tu actividad a tus profesoras jefes para que nos las envíen y podamos, junto a la profesora Gabriela, revisar y retroalimentar. Esperamos que se sigan cuidando y vernos cuando las condiciones sanitarias sean las más apropiadas. Les envío un abrazo. Chao, que estén muy bien.